Hola, ¿qué tal? Otra vez, mi nombre es Ademar Ángel Tala Quiroga, curso primer año de medicina y hoy hablaremos sobre un tema dirigido hacia la Facultad de Medicina en el área de morfológicas, específicamente la Cátedra de Anatomía. Un gusto otra vez de que me escuchen. Hoy hablaremos sobre la pared anterolateral del abdomen. Ya. Para hablar sobre la pared anterolateral del abdomen, tenemos que dividir el abdomen en partes. Y en aquí podemos ver cómo se divide. Para empezar, tenemos que definir quién limita al abdomen superior y quién limita al abdomen inferiormente. Superiormente lo limita un plano transverso visceral o superior o subcostal que se dirige desde la apófisis sifoide y traza una línea imaginaria a este nivel. Aquí, ¿pueden verlo? Ahí, ya. En el plano inferior vamos a ver que está limitado por una línea trazada entre las dos líneas y o crestas ilíacas. Superiormente se divide, o bueno, se divide en 9 partes, ¿no? El epigastrio o región celíaca, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el segmento umbilical, donde se ubica el ombligo, el segmento hipogástrico, el flanco de la región lumbar derecho y el flanco de la región lumbar izquierdo. También podemos ver que en aquí se encuentran las dos fosas ilíacas o regiones inguinales. Ya. Aquí podemos ver una segmentación de los órganos y su distribución por las segmentaciones de la pared anterolateral del abdomen. Entonces encontramos aquí el estómago o duodeno que se encuentra en el epicondrio derecho, izquierdo diré, el páncreas que se encuentra en varias partes, epicondrio derecho, epigastrio y epicondrio izquierdo. Encontramos al colon que se divide por todas las partes inferiores desde las fosas ilíacas y al hipogastrio, al mesenterio también. Ya. Y ahora vamos a hablar sobre los músculos del abdomen. Para ello tengo un video que he preparado, o bueno, que he encontrado en internet donde explica muy bien las partes del abdomen. Y se los voy a proyectar ahorita. Ya, ya. Primero, las capas de la pared anterolateral del abdomen. Entre ellos podemos encontrar la piel, el tejido celular, subcutáneo, fascias profunda y músculos del abdomen. Las fascias transversales, el espacio o tejido retroperitoneal y el espacio peritoneo parietal. Para poder hacia la cavidad abdominal, la pared anterolateral del abdomen está conformada por dos grupos de músculos, unos músculos planos, anchos, que llevan su nombre dependiendo de la localización en la pared anterolateral y además del trayecto que siguen estos. Esos músculos planos o músculos anchos también se les llama, son el oblicuo interno y el transverso del abdomen. De la superficie a la profundidad está el oblicuo externo, una capa intermedia del oblicuo interno y una capa más profunda que el músculo transverso. Otro músculo, Otros músculos son en la región media, de la parte media del anterolateral del abdomen, que están conformados por el recto anterior del abdomen, que se extiende desde el tórax hasta la pelvis, a cada lado de la línea media. Y en la parte más inferior vamos a tener al parietal del abdomen o piramidal del abdomen. Así que vamos a ver más adelante, luego de la disección, luego que quitamos la piel, vamos a ver estos músculos de la pared anterolateral. Luego,
Iniciamos con una incisión en la parte media del ombligo hasta la sínfisis púbica y luego una incisión subiendo la línea de la cresta ilíaca a cada lado. Y en la parte superior vamos a ir todo el reborde costal, el proceso sifoides y el reborde costal del lado contralateral para hacer la disección. Ya hemos retirado todo lo que es la piel, o aquí lo han retirado, y en aquí encontramos el tejido celular subcutáneo, y en aquí hay la fascia superficial. La fascia superficial está compuesta por dos capas, una fascia mm, superficial o externa que tiene una consistencia grasosa, por lo que se conoce por la capa grasa o fascia de Camper. Y más profundo tenemos otra capa que pertenece a la fascia superficial, que tiene una composición membranosa que se le llama capa membranosa o fascia de Scarpa. La fascia de Scarpa tiene una característica anatómica importante y es que ya se continúa con la región del periné, con la fascia perineal superficial o fascia de Coles. Y en la región del muslo se fusiona con la fascia lata. Estos músculos de la pared anterolateral del abdomen se dividen en lo que son músculos anchos o planos y músculos largos. Los músculos planos, pues, son el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. Y los largos son los músculos rectos abdominales, que son los de estos. La aponeurosis de inserción de los músculos planos va a formar una envoltura a cada músculo recto que se le conoce como la vaina de los machos. Esa vaina de los rectos va a estar formada por la aponeurosis del oblicuo externo y transverso. Hemos realizado una ventana en la pared anterior de los rectos y para que podamos ver el músculo dentro del espacio. En la parte superior o en los dos tercios superiores, la vaina de los rectos está conformada en su parte anterior, por la aponeurosis del oblicuo interno y la hoja anterior del oblicuo interno. Y posteriormente está conformada por la aponeurosis del transverso y también por la hoja posterior de la hoja del oblicuo interno. Así que en la parte inferior o en el tercio inferior de estas aponeurosis del oblicuo interno, del oblicuo externo y del transverso pasan por delante, y en la parte posterior de la vaina de los rectos se encuentra desprovista en ese tercio inferior de las aponeurosis de estos músculos. Y en esa región está cubierta únicamente por la fascia abdominal que se pone en contacto con el transverso, que recibe el nombre de fascia transversalis. Esta región del tercio inferior de la fascia de los rectos es la parte débil de la pared anterolateral del abdomen, ya que la fascia del transverso pasa por delante y dejan esa parte de la vaina de los rectos desprovista de esas fascias en la parte inferior. La aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral se cruzan en la línea media y forman a la línea alba o línea blanca. La línea alba o línea blanca va desde el proceso sifoides hasta la sínfisis púbica o sínfisis del pubis. Y esta línea o línea alba o línea blanca separa los dos músculos rectos abdominales. Vamos a levantar esta parte de la aponeurosis y la vamos a retirar para, para que podamos observar el músculo piramidal del abdomen. Aquí tenemos al músculo piramidal del abdomen que va desde el pis hasta la línea alba. Ya. Ahora vamos a ver la disección del músculo oblicuo externo y recto del abdomen.
Vamos a separar lo que es el oblicuo externo para poder ver la parte del oblicuo interno. Hemos realizado una incisión en la parte del oblicuo externo para poder ver al oblicuo interno, que está compuesta por el oblicuo interno. Entonces, al hacer este corte, lo levantamos y podemos visualizar la dirección en sentido contrario del oblicuo interno. El oblicuo interno forma la capa intermedia de esta pared anterolateral. Primero está la capa superficial que se localiza en la que se localiza el oblicuo externo. Luego, profundo a este, encontramos el oblicuo interno. Y profundo al oblicuo interno encontramos el músculo transverso del abdomen. También hemos realizado un corte en el oblicuo interno en la capa intermedia de la pared anterolateral del abdomen para que se pueda observar la dirección de las fibras del transverso. Entonces, aquí tenemos el músculo transverso en la capa profunda, el músculo oblicuo interno en la capa intermedia y el oblicuo externo en la capa superficial. Los nervios toracoabdominales, que son los que se encuentran aquí, van en el plano entre los músculos oblicuo interno y el transverso. Para ir entonces a inervar, además de inervar a la pared anterolateral, va a inervar el músculo recto anterior del abdomen, penetrando así en lo que entra en la vaina de los rectos. En aquí levantemos la pared anterior de la lámina de los rectos que está formada por la neurosis del grupo externo y la hoja anterior de la aponeurosis del grupo interno. Observaremos que primero el recto del abdomen que discurre verticalmente junto a la línea media, desde las costillas anteriores hasta el pubis. Después observaremos los tres grandes músculos planos, transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo del abdomen. Hay una palabra avalada por el tiempo usada en la descripción de los tendones de los músculos largos, aponeurosis, término empleado para describir un tendón en forma de hoja. Observemos primero el recto del abdomen. En aquí podemos ver el recto abdominal, junto con el más interno de los músculos planos, el transverso. El recto del abdomen es un músculo muy largo, ancho por arriba y que va adelgazando hasta tener una inserción inferior más estrecha. Emerge de quinto, sexto y séptimo cartílagos costales. Se inserta en la cresta del pubis. Por delante, el recto está dividido por estas bandas tendinosas, denominadas intersecciones tendinosas. A veces hay tres de ellas, a veces cuatro, como en este caso. Las intersecciones van a mitad de camino a través del músculo. La acción de los músculos rectos es la flexión de la columna lumbar. Los músculos rectos actúan en la oposición a los erectores de la columna. Además de producir flexión activa, los músculos rectos tienen un importante efecto estático. Mantienen la columna lumbar recta con la fuerza de la gravedad y tiende a extenderla. En el cuerpo intacto, el recto abdominal está encerrado por delante y por detrás por una vaina tendinosa formada por la aponeurosis de los tres músculos planos. Esta es la capa posterior de la vaina del recto. La capa posterior termina hasta aquí,
aproximadamente en tres cuartas partes del curso del músculo. A veces termina gradualmente, a veces abruptamente, con un borde inferior definido como línea arqueada. Debajo de esto solo hay una pequeña, ya. Se añade ahora a la imagen la capa anterior de la vaina del recto, que se extiende desde el margen costal hasta el pubis. Si se corta la vaina anterior del recto y tratamos de retraerla, puede observarse que está firmemente anclada a las intersecciones tendinosas. Aquí hay una y aquí hay otra. Aquí se han dividido estas intersecciones para poder retraer medialmente la vaina anterior del recto. Las dos capas de vainas de los rectos se unen cerca de la línea media. Aquí está la capa posterior. Ambas capas se insertan en esta banda densa y tendinosa de la línea media o línea alba, que se extiende desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. Examinaremos con más detalle la vaina del recto a medida que se observen las aponeurosis de los tres músculos planos. Continuando, aquí podemos ver para estudiar la pared anterolateral de la cavidad abdominal, se hace una sección en boca de horno, siguiendo el borde inferior de la carilla costal y luego de manera vertical hasta llegar a la cresta ilíacas. Una vez hecho el corte, se puede disecar y separar la piel y tejido adiposo subcutáneo de los planos musculares. En este plano podemos identificar los músculos anchos del abdomen. El más anterior es el oblicuo externo del abdomen, el cual se identifica por sus fibras oblicuas de superior a lateral hacia inferior y medial. Hacia posterior vemos el oblicuo interno del abdomen, con sus fibras oblicuas inferiores de inferior a lateral hacia superior y medial. Por último, si reclinamos los planos musculares, vamos a ver posteriormente el músculo transverso del abdomen, con sus fibras horizontales de medial hacia lateral. Los músculos rectos del abdomen se encuentran envueltos por su vaina, formada por las porciones aponeuróticas de los músculos anchos del abdomen. Desde la cara posterior de la cara anterolateral podemos marcar una línea arqueada que señala el pasaje de las láminas aponeuróticas hacia la parte anterior del recto. A este nivel también podemos observar a los vasos digástricos inferiores ingresando a la vaina del recto. Por último, encontramos a nivel de la línea media el pliegue umbilical medial y los pliegues umbilicales mediales, formados por los relieves del peritoneo y de los ligamentos umbilical mediano y umbilicales mediales. Nos acercaremos a la región inguinal. En esta región encontramos el conducto inguinal que conecta la cavidad individual con los perineos
y cavidades externas, atravesando la pared anterolateral del abdomen. A la derecha podemos ver las inserciones del oblicuo externo del abdomen a nivel del pubis. Estos van a delimitar la pared anterior del pubis. Podemos marcar hacia medial el pilar medial y hacia lateral el pilar lateral. Hacia posterior encontramos el ligamento reflejo. Vale remarcar que este ligamento presenta la inserción contralateral del oblicuo externo. Entre los pilares encontramos las fibras intercrurales. De esta forma se forma el anillo inguinal superficial. En este preparado masculino podemos remerger desde el conducto inguinal el condón espermático, que es su principal contenido en el hombre, y tendón redondo en la mujer. En la región inguinal izquierda se seccionó esta parte para entre los pilares lateral y el pilar medial. De esta manera podemos ver hacia profundidad el músculo oblicuo interno del abdomen, el cual se va a insertar hacia el lateral en el ligamento inguinal y hacia medial en el pubis. Este se va a insertar en el pubis junto con el músculo transverso del abdomen. De esta forma se va a formar la hoz similar o tendón conjunto. Así queda delimitado la pared superior del conducto inguinal por el borde inferior de estos dos. Y el límite inferior queda formado por el ligamento inguinal. Volvemos a la cavidad abdominal con los órganos en su posición anatómica. Podemos marcar hacia superior el borde inferior del hígado, que ocupa la parte inferior del epicondrio derecho y epigastrio. Hacia la izquierda vemos el estómago en la parte profunda del epicondrio izquierdo, igual al del epigastrio. Marcamos la curvatura mayor del estómago y vemos cómo nace el ligamento mayor. Si levantamos el ligamento mayor, vamos a ver hacia profundo el compartimento inframesocólico o intestinal. En ellos podemos ver los anillos intestinales y en la fosa medial, en la fosa ilíaca derecha, continúa el ilion con el colon transverso, con el colon descendente, con el colon sigmoide y por último con el recto. Este se encuentra en la cavidad pelviana. Si reclinamos el ciego hacia superior e interior, vemos en su cara posterior el apéndice uniforme. Ahora estudiaremos el abdomen supramesocólico. En esta región podemos observar el hígado hacia superior y a la derecha, y el estómago hacia inferior y a la izquierda. Marcamos nuevamente la curvatura mayor del estómago y vemos en la parte inferior al ligamento mayor. Si retiramos el hígado hacia superior, vemos con mayor superior los órganos que se relacionan con su cara visceral. Podemos marcar el esófago y vemos cómo este se continúa con la curvatura menor del estómago. En este preparado vemos que se ve ahí al fondo el tronco celíaco, vemos salir la arteria gástrica izquierda con la curvatura menor del estómago y hacia la derecha podemos marcar la arteria hepática común, yendo hacia el pedículo hepático. Otro órgano que encontramos a nivel supremesocólico es el vaso. Para encontrarlo, ingresamos la mano en forma de cuchara en el epicondrio izquierdo y lo sacamos hacia la superficie. Vemos su borde superior, cuando lo sacamos a la superficie, este está marcado por sus acotaduras. Estas le dan el aspecto de borde dentado. Ahora hagamos un acercamiento a la región celíaca.
Como vimos anteriormente, en esta región podemos encontrar a la arteria hepática. Esta arteria se divide en dos ramas terminales, la arteria hepática propia y la arteria gastronomía lateral. Desde la arteria hepática propia nace la arteria gástrica derecha. Luego de dar esta rama colateral, la arteria hepática propia se divide en dos ramas terminales, la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Esta se va hacia la región de los segmentos derechos del hígado y da a la arteria cística. De esta forma está formado por la arteria hepática izquierda hacia la derecha por el conducto coledón. Por último, en un plano posterior encontramos a la vena porta hepática. Pasaremos a estudiar en los órganos hacia posterior del esternón. Para esto, rebatiremos el estómago hacia superior. Ahora, vemos el colon transverso, el cual es reclinado hacia inferior junto con su meso. Así podemos ver con mayor amplitud el páncreas y el duodeno. Vemos que a partir del píloro empieza el duodeno. Podemos marcar su porción superior, su porción descendente y su porción horizontal. La porción ascendente está descubierta por el mesocolon transverso y por las fascias intestinales. Hacia medial de las porciones mediales observamos la cabeza del páncreas. Y hacia la izquierda el cuello, el cuerpo y la cola. Hacia inferior del cuello del páncreas encontramos la arteria mesentérica superior y a su derecha la vena mesentérica superior. Hacia superior del cuello del páncreas vemos emerger el tronco celíaco y de este nace la arteria esplénica que sigue el borde superior del cuello del páncreas y por último a nivel del ilio esplénico encontramos la vena esplénica. Y bueno, pasemos al abdomen inframesocólico. A este nivel encontramos las asas intestinales y el colon como vimos anteriormente. Estas estructuras están irrigadas por dos arterias principales, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Para encontrar la arteria mesentérica superior tenemos que encontrar las asas miliares y tenemos que desplazarlas hacia la fosa ilíaca izquierda. Así podemos marcar a la arteria mesentérica superior en relación con el mesenterio. Vemos cómo desde su cara izquierda nacen las ramas y desde su cara derecha vemos la arteria iliocólica. Esta arteria se va a dividir en diferentes ramas antes de llegar al ciego. Hacia la izquierda encontramos a la rama ilíaca. Esa se va a anastomosar con la rama terminal derecha de la mesentérica superior. En dirección hacia el ciego encontramos a la arteria cecal anterior y posterior a ella encontramos a la arteria cecal posterior. En dirección al colon ascendente encontramos a la rama cólica y por último encontramos a la arteria apendicular. Esta va a pasar posterior a la unión iliocecal para entrar al mesopéndice y irrigar al apéndice iriforme. Para encontrar la arteria mesentérica inferior, las tenemos que levantar a las asas al con esta maniobra podemos encontrar la arteria mesentérica inferior. Vemos que de manera colateral nace la arteria cólica izquierda y inferior el tronco de las arterias sigmoides. Luego de dar sus ramas, las arterias mesentérica inferior se continúa como arteria rectal y superior. Por último, vemos hacia la izquierda la vena mesentérica inferior. Y bueno, eso es todo por ahora. Un gusto.
haber estado con ustedes. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima.